Hola, buenos días, ¿cómo andan? Otra vez en una nueva charla hoy. Hoy es un día miércoles. Pido disculpas por ausentarme un poquito de tiempo o quizás retrasar alguno de los trabajos que estamos tratando de llevarles siempre todas las semanas. Pero bueno, debido a las circunstancias que están pasando, a veces ahora me atraso un poco más, ya que paso más tiempo acá adentro, estoy realmente todo el día acá adentro y salgo acá hasta mi casa, me cambio y estoy adentro de mi casa. Entonces se me complica un poquito el tema de poder subir las cosas, de dejarle escribir los comentarios o a veces inclusive subir los trabajos. Me está llevando un poquito más de tiempo, así que les pido disculpas, pero bueno, seguimos tratando de ir llevándolos de a poquito, por lo menos un poquito más pausado. Como en este caso, que es la charla que más o menos tratamos de tenerla todas las semanas, que les agradezco muchísimo por estar ahí, por dejar siempre su visto, digamos. Es re importante que les siga gustando o cualquier cosita, cualquier sugerencia o otra forma de poder encarar estas formas de charlar, digamos. Por favor, déjenla abajo, escríbanla y la vamos a seguir considerando. Vamos a ver si nos adaptamos un poquito más. Pausamos un poco más los videos, vemos. La verdad que esto va para un poco más de tiempo, así que vamos a tratar de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Bueno, esto va para más largo, así que quiero comenzar siempre agradeciéndoles por estar ahí, por dejar siempre sus palabras, por dejar siempre su agradecimiento, sus críticas, sus puntos de vista que vienen al pelo, siempre vienen muy bien, y porque uno mejora y aparte uno contribuye. Lo que uno deja escrito contribuye para los demás, así que siempre agradecido de que siempre se siga contando con ese apoyo de parte de ustedes, ¿no? Bueno, quería agradecer, esto corresponde a los trabajos de la semana número 7, si no me equivoco. Lo traje anotado a media porque encima lo tengo que anotar rápido para no olvidarme. Y quería agradecer algunos de los comentarios que están ahí, de ustedes chicos que dejaron algunos comentarios, así que quería comenzar con Víctor SJ, muchas gracias. Néstor Rodolfo Sosa, Antonio Arias Vidal, Hawk Wink, Antonio Gutiérrez Barba, José Antonio Sarachaga, Michael Arniela, muchas gracias. Me decía, por ejemplo, Michael me citaba sobre el tema de las garras blandas. Y bueno, ese es uno de los temas que quizás ahora que tengo un poco más de tiempo, quizás encare un trabajito de eso, digamos, de adaptar las garras. Poner con un acero que no sea tratado, pero sí es una tarea pendiente de hace años, y sobre todo en este plato de 3 mordazas que tiene ese error que la verdad que me fastidia bastante, pero lo tengo en cuenta. Muchas gracias, Michael, y sí, voy a tratar de hacerlo, y si lo subimos al canal, mucho mejor. Víctor Georgente, gracias. Mariano Ferraza, muchas gracias. Aníbal Achondo, Javier Mostazo, Juan Flores y por último, pero siempre considerando todos los comentarios, Edwin Barajona, muchas gracias por estar ahí, chicos. Y ahora pasamos a tratar de... A ver, no es... A veces cuando respondo las preguntas me siento un poquito incómodo, pero digamos, lo que más o menos yo he trabajado acá en el taller, no es, digamos, lo que se debe hacer. Es mi punto de vista. Capaz coincida o no con el de ustedes, pero es más o menos lo que me ha servido y lo que me ha resultado en los trabajos. Siempre se puede mejorar, como les digo, siempre se puede dejar una impronta mucho mejor o ver si es eso y capaz encararlo de otra forma algunas correcciones. Por ejemplo, lo que me pregunta César Lara, me dice que él le salen cónicos los torneados interiores. Justamente ahora estoy haciendo una cañonera, que no sé si esta semana la voy a poder subir al trabajo, pero es una cañonera, es un diámetro interior sobre un plato de 4 mordazas que lo he centrado, más la luneta. César, uno de los detalles que no me mencionás, por ejemplo, qué longitud estás haciendo, qué torneado interior, si es muy largo, si es extenso, si es mucho material lo que sacás. A veces sucede que cuando tenés mucha longitud de diámetro interior y las herramientas de interior a veces no son, digamos, tan necesarios que queden al nivel del centro del material. Puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ese poquito más arriba, un poquito más abajo se ve muy influido
en la longitud de corte. Entonces si vos tenés la herramienta un poquito más abajo, un poquito más arriba, en un largo muy grande, la herramienta tiende a sacar cónico. A veces se va metiendo hacia adentro, porque o te queda una forma cóncava, cóncava. Entra la herramienta cortando bien y luego va subiendo, te queda un cono y luego se va, a medida que se va acercando al extremo o a la salida del corte, entra a hacer otro tipo de cono, o sea, te queda el interior cóncavo. En eso va mucho la rigidez de la herramienta, tenés que aumentar un poquito más, hacerlo un poco más firme, o si no, hacerlo escalonado el torneado, ¿sí? Podés hacer un diámetro interior escalonado, primero haces el fondo, después haces un poquito más abajo, haces escalonado y luego cilindrás todo el tiro. Depende mucho también qué herramienta usás. Por ejemplo, si usás un cobalto, un acero al cobalto, un acero para herramienta, el cobalto también tiende a desafilarse cuanto más largo sea el tiro. El interior, si digamos, el material está en bruto o está rectificado, si el material está en bruto u oxidado también, te produce un mayor desgaste en el primer corte. El primer corte consideralo perdido, se podría decir, se queda digamos, muy cónico, a veces fuera de medida. Entonces el primer corte que haces con el acero rápido es hacer el primer corte, sacar y reafilar la herramienta y volver a darle una pasada. También si trabajás con luneta, si la luneta no está centrada con respecto a lo que es el plato, la luneta puede estar, digamos, concéntrica, o sea, no concéntrica, sino en una misma línea vista de arriba, una misma línea, pero en la línea horizontal, en el eje Y, por ejemplo, puede estar un poquito más arriba, ¿sí? Por eso a veces el método que me ha resultado para centrar los apoyos de la luneta es emplear un eje con un palpador, con el radio del material a colocar. Entonces ese palpador lo que te hace es colocarte los apoyos lo más cercano posible a lo que es el contorno perímetro del material. Bueno, decía, si está un poquito corrido en el eje Y, un poquito más arriba, un poquito más abajo, también cuando estás haciendo el cilindrado interior te tiende a sacar cónico, hacia una punta o hacia la otra, depende si está para arriba o para abajo. El desgaste del torno también es otro problema. A veces cuando uno trabaja en un torno chico o un torno grande, tiene ciertos intervalos o ciertos espacios donde uno ocupa más o menos el torno. A veces más o menos entre los 40 y 50 centímetros más cerca del plato, ahí tenés el mayor desgaste porque uno tiende a trabajar en esa zona. Entonces ahí tenés también conicidad o copia lo que es la bancada, y por eso la bancada tiende a bajarse, entonces el carro también tiende a bajar y lo que te hace que la herramienta interior también entre a sacar cónico, que es un caso similar a lo que pasa con la luneta. En todos esos casos es un tema todo de qué exactitud estamos hablando, si es un apoyo, un rodamiento, si es un alojamiento para un cilindro, o sea, tenés que darle mucha tolerancia o muy poca. Depende. Si tenés ese desgaste cónico, bueno, vas a tener que controlar. Si es un desgaste, capaz te conviene sacar el material un poquito más afuera, trabajar con un material más largo y luego cortarlo. Si es un tema de la luneta, verifica bien, si centrás bien en el plato y con el reloj comparador controlás la punta, que no te quede digamos que no te quede descentrada o que el frenteado del material te quede paralelo a lo que te dice el plato. Entonces no te queda, digamos, un poquito más abajo, un poquito más arriba el material. Entonces ahí colocas la luneta para que te quede todo lo más concéntrico posible. Y si es la herramienta tendrás que aumentar un poquito más el radio. Cuanto más largo, más o menos se calcula que la longitud de trabajo ideal es 4 veces el diámetro de la herramienta. Vos tenés el diámetro de la herramienta, digamos, del porta herramienta mejor dicho, es 4 veces la longitud, lo ideal que podés cortar. 4 veces el diámetro. Si vos tenés una herramienta que tiene 20 milímetros, 20 por 4 es 80. O sea, 100 milímetros podés sacar la herramienta para que sea un corte más o menos ideal. También influye la velocidad de corte, cuánto estás cortando, el avance, pero eso lo podés verificar con el estado de la viruta. Bueno, verificar las herramientas. Si estás cortando con inserto, lo más probable es que sea el avance, aumentar un poquito el avance y disminuir las revoluciones. Si es con cobalto, acordate que el cobalto a medida que va cortando se va desafilando. Para extender la durabilidad del filo
mermarle las vueltas. El cobalto trabaja mucho más lento en revoluciones y mantenerle lo que es el avance. O inclusive poder darle un poquito más de avance, ¿sí? Pero siempre con menos velocidad de rotación o menos velocidad de revolución. César, espero más o menos que te haya servido. Sí que es un poquito tarde la respuesta, pero bueno, trato de completar a medida que pueda, ¿sí? Gracias por tus palabras. Arias J27 me pregunta qué producto uso para la limpieza. Al igual que Argentino García, otro suscriptor que también, otra persona que vio el video, Argentino García, me preguntaba qué producto uso para la limpieza. El producto que normalmente ocupamos en el taller es el Orange, de South Chemical. Es un producto biodegradable que se diluye con agua. Nosotros lo usamos en la proporción normal, en el 30% está rebajado, o sea, por cada litro son 300 centímetros cúbicos por cada litro preparado, así que rinde bastante. Pero hay otros productos mucho más baratos y también igual de efectivos. Inclusive con queroseno o gasoil se puede limpiar un poquito arriba del torno, la bancada. Pero lo importante de este producto, por ejemplo, sirve para todo lo que es las chapas del taller. También cuando antes de pintarla le pasamos un poquito de ese producto, y lo que elimina también es la grasitud que tiene la chapa. No le da el mordiente para la pintada, pero sí quita o elimina mucha basura. Y sobre todo nosotros que tenemos, a veces nos traen piezas bastante sucias, bueno, lo colocamos a esto al puro, lo hacemos por inmersión y limpia bastante rápido. Todo lo que es grasa y aceite realmente lo separa del conjunto mecánico, entonces eso te facilita mucho lo que es la limpieza y no tenés desperdicio porque se vuelve a reutilizar. Luis de Papeltec Sociedad Anónima me pregunta qué número de tela esmeril empleo para los pulidas. Es el número 80, el más común, es un intermedio, digamos, un intermedio suave de tela esmeril. Sirve para todo lo de acá el taller. No tenemos mucho rango de lo que es tela esmeril porque no realmente lo usamos para cosas, digamos, para ajuste en el torno y algún que otro ajuste en el taller, pero realmente no tenemos una gama muy grande de tela esmeril. La que empleamos comúnmente en los trabajos de tornería es el 80, grano 80. Daniel Bambosi me pregunta junto con Gabriel Beleme por el tema de por qué no puse chaveteros en la polea grande, esa polea de 500 creo que era, y por qué no hice el chavetero. Vamos a verlo y lo explicamos. Esa polea, que es la que está colocada en el motor de acá de 80, es esta que está acá. Ahí tiene hecho el chavetero. No me pareció, digamos, relevante hacer el chavetero, porque chaveteros vivo haciendo, o hay bastantes videos, y era solamente hacer un chavetero común y silvestre. Lo que está colocado, los que están acá, son los agujeros de extracción, los taladros roscados de 3/8 de pulgada, que es los empleo para extraer la polea. En motores grandes como estos, ¿sí? O en poleas grandes como estas, vamos a colocar, ahí está. Este motor tiene una medida de eje más chico, o sea, está colocada la polea ahí a modo digamos, de muestra para ver cómo nos queda la alineación. Esta polea corresponde a aquel motor, ¿sí? Y en la punta del eje tiene un taladro roscado, ¿sí? Bueno, a eso vamos. Las poleas para este tipo de eje muy grandes no llevan prisioneros, no se les hace prisionero. Mucha gente confunde lo que es el prisionero para sujetar la polea, ¿sí? Pero en realidad lo que es el prisionero es un complemento a la sujeción de la polea, no es para sujetar la polea, ¿sí? El 90% de la sujeción de la polea es el ajuste de la polea, ¿sí? Luego viene el 10%, casi un 8% se podría decir la chaveta. La chaveta te complementa la transmisión de potencia, ¿sí? Pero no sirve tampoco la chaveta para realizar el ajuste. Mucha gente a veces lo aprieta o da el ajuste de la polea con la chaveta, haciéndola más justita. Bueno, no.
La chaveta tiene que ser una pasada suave, complementa la transmisión de potencia. Y el prisionero es el 2% que te queda, digamos, del ajuste completo del conjunto, sirve para sujetar o la chaveta, o sea, vos apretás en sí la chaveta, la apretás contra el eje, entonces no permite que se escape la chaveta, pero no vas a poder sujetar semejante polea con un prisionero, ¿sí? Si vas a hacer eso, hay que hacerle un pequeño nido o un pequeño fresado en el eje donde va a ir montada, en la posición donde va montada la polea, le haces o marcás, o podés, si tenés la posibilidad de marcar en esa posición donde va a quedar la polea, un pequeño fresado donde va asentada la cabeza del prisionero. Pero aún así no te contribuye en gran medida o en el ajuste de la polea, ¿sí? El prisionero, en este caso de las poleas grandes de motores, no lleva prisionero. Lo que se hace es colocar en la parte donde está el eje, tiene un agujero roscado, un taladro roscado, en este caso era 16 milímetros, lo que se hace es colocar una buena arandela con un buen cuerpo, entre 7, 8 o 10 milímetros de espesor la arandela, y se lo torquea del frente con un bulón acorde a la medida. Entonces de esa forma vos retenés y lo que se hace siempre es apretar o llevar la polea hasta el fondo del eje del motor, que el eje del motor tiene, digamos, un cambio de medida, bueno, se lo lleva hasta ese tope, ¿sí? Y ahí adelante se coloca, digamos, se complementa el ajuste apretando con un bulón en la punta del eje, ¿sí? No se debe depender ni de la chaveta ni del prisionero. La chaveta te transmite o ayuda a la transmisión de potencia, ¿sí? Y el prisionero es un medio para sostener o darle un poco más de seguridad a la chaveta y una garantía a lo que es digamos, la posición de la polea, pero jamás se debe usar para sostener semejante elemento. Si estás dependiendo justamente de un prisionero para sostener una polea, te conviene ponerle un manguito. La mejor manera de lograr el ajuste y la fijación, ¿sí? Porque después terminas haciendo más daño que beneficio, ya que empezás a marcar el eje, la polea entra a vibrar, se entra a aflojar el prisionero y ya después empiezan los desastres. Entonces siempre el ajuste lo más correcto posible, que entre lo más firme. Y empalmo con lo que me preguntaba, 2004 GAG, explicar un poco más sobre los tornillos de extractores. En esa polea había dos tornillos o dos taladros de extractores de 3 octavos. Bueno, el extractor es esto básicamente, ¿sí? Este es el más rudimentario que tenemos en el taller, lo hacemos así y siempre dan resultados. Es una planchuela, ¿sí? Con una pequeña corredera, dos pequeñas correderas, en este caso tiene varillas de 1/4 de pulgada y acá tiene una rosca, en este caso es 5 octavos de pulgada NF, ¿sí? Una rosca fina. ¿Por qué fina? Porque cuanto más hilo tenga, es menor el esfuerzo que hace la rosca para extraer el elemento, ¿sí? En el caso de esa polea empleé este extractor, que es un poquito más robusto, pero tampoco es tan robusto. Tiene una polea de 5 octavos de pulgada, ¿sí? En la punta, 5 octavos por 10 hilos por pulgada, ¿sí? Tiene doble tuerca reforzada porque a veces lo empleo para estos trabajos justamente, pero luego va colocado en los taladros roscados, se colocan estos bulones de 3 octavos de pulgada en ese caso, y luego lo que se hace es se coloca un suplemento en la punta de acá de intermediario entre el eje y digamos, la varilla roscada que empuja. Uno tensa el conjunto, ¿sí? Tensa los bulones, en este caso tensa para dejarlo lo más firme posible, y luego lo que hace uno es directamente roscar o enroscar la varilla roscada. Entonces lo que produce es que se vaya quitando la polea sin golpearla, ¿sí? Esto depende mucho del ajuste que uno haga, ¿sí? Uno tiene que tener una certeza de cuánto es el ajuste, o sea, cuánto le estás dando de ajuste para que justamente después para extraerla no la rompas ni rompas el medio de extracción, ¿sí? Entonces tenés que más o menos tener o ir probando directamente, sacás la polea, probás si entra suavecito, bueno, le haces los taladros de extracción, colocás la polea y ves cómo sale. No requiere tanto esfuerzo. El ajuste que yo le hago es casi 2 centésimas, un poquito más de la medida final. Pero para eso tenés que medir bien el eje. A veces los motores los ejes de los motores vienen rectificados y son 2 o 3 centésimas menos que tiene la medida.
Entonces a veces lo dejas a 50 milímetros, por ejemplo, y la polea va a entrar suave, porque justamente los rectifican y a veces le dan un poquitito más, te queda un poquito más chico de la medida que realmente tiene que traer. Así que chicos, Daniel, Gabriel y 2004 GAG, espero más o menos haberles contestado un poquito las preguntas, que más o menos le haya quedado un poquito claro con respecto a lo que es el ajuste, la extracción y la colocación de prisioneros, ¿sí? No está mal, me estaba acordando, no está mal colocar prisioneros. El tema es cuando vos dependés del prisionero para realizar el ajuste. Ahí ya hay que tener ojo. Para un poquito porque se está calentando la cámara. Tito Viera me pregunta sobre el uso de alesómetros. Bueno, acá tengo algunos alesómetros. El que estoy normalmente ahora ocupando es este, es un alesómetro que va desde 50, de 60, mejor dicho, de 50 a 160 milímetros. Después tengo este otro que es del rango de 6 a 10 milímetros, marca Mitutoyo. El reloj que tiene es marca i6, no le hacen nada, tengo pasa que el reloj lo estoy ocupando para otra cosa. Este es el más chiquito que tengo. Después tengo este que va desde el rango de los 11 a los 18 milímetros, también marca Mitutoyo. Este tiene la particularidad que las puntas de contacto son de este tipo, partidas, entonces al ir apretándose empuja la punta cónica y hace contacto con el palpador del reloj comparador. Después tenemos esta línea más barata de 1835, que a pesar de ser barata es una de las mejores para mí, a pesar de que el reloj parece del reloj comparador parece que es de juguete, pero es perfecto anda este alesómetro. Este va del rango 18 a 35 milímetros, ¿sí? Todas las cajas o tienen la bolsita de sílica gel o tiene el pedacito de papel para evitar la corrosión. Eso también les aconsejo colocar. Esta creo que tiene en la parte de abajo, le puse un sobrecito de sílica gel. Bueno, eso te elimina mucho lo que es la humedad y te mantiene, por decirlo de una forma, humectado el alesómetro con lo necesario. Este es el otro alesómetro, también marca Mitutoyo. Este va de los 50 hasta los 55, de los 35 hasta los 60 milímetros. Este tiene la bolsita de sílica gel, ahí está, el reloj comparador Mitutoyo, y este tiene, o sea, las puntas de contacto fijas y los suplementos. Y después tenemos en este otro punto para medir interior, este reloj este micrómetro centesimal de milimétrico de 25 a 50 milímetros con el probador de 25 milímetros, y acá tenemos el micrómetro también centesimal de 5 a 30 milímetros, ¿sí? Con su comparador de 5 milímetros, con su patrón de 5 milímetros, quiero decir. Para el uso, bueno, para el uso hay que tener en cuenta que cuando uno está usando vamos a hacerlo en el torno mejor, ahora vamos al torno y lo miramos, para darle la medida, lo bueno que tiene el comparador para mí, acá, porque acá también me pregunta, bueno, prefiero, voy a contestar a lo que me dice Hugo Vizcay sobre el ranurado helicoidal de lubricación. Corto un poquito el tema de los alesómetros, si responde después nos concentramos en lo que es los alesómetros. El ranurado helicoidal de lubricación no he hecho nunca. Lo que yo le hago en los bujes de bronce, en la parte interna del buje, más o menos unos 5 milímetros después del extremo inicial y del extremo final, son 2 ranuras concéntricas, ¿sí? 2 ranuras y luego la 1 mediante una línea longitudinal. Es lo mismo. El ranurado helicoidal lo que te hace es que te lubrica toda la superficie del eje donde se va a colocar ese buje. Si vos le haces 2 ranuras y le haces 2 ranuras longitudinales que unen las 2 ranuras en el diámetro interior,
es prácticamente lo mismo. No he hecho en el taller ese ranurador porque me lleva más tiempo y aparte no hacemos muy poco lo que son bujes de ese tipo. Lo que falla muchas veces en eso es la lubricación. A veces se hace ese ranurado helicoidal y lo que no están andando son los alemites o no se produce, no tienen acceso la grasa o el aceite de forma correcta a donde están las ranuras. Eso hay que tener en cuenta, porque por más ranuras que uno le haga, si no llega el elemento, digamos el elemento que lubrica, es digamos un trabajo que no sirve. Hugo Vizcay me preguntaba por eso, por el ranurado de helicoidal de lubricación. La verdad que no he hecho, porque para mí implica un poco más de trabajo. Lo que le hago entonces son 2 ranuras y una ranura longitudinal que une las 2 ranuras. Y siempre le hago el agujerito para que, digamos, decante el aceite en el buje. Eso me estaba olvidando. Bueno, estos son los... Volviendo al tema. Que me preguntaba Tito Vieira. Vamos a ir al torno y vamos a ver cómo podemos medir bien justamente con el trabajo que estamos haciendo. Bueno, acá estamos en el torno, tenemos el comparador de 60 a 160 milímetros, ya lo tenemos regulado, tiene la punta de contacto, se regula mediante un tornillo, ¿sí? Hay distintos rangos que está indicado acá, va de 86 a 98 milímetros, ¿sí? Está regulado a 90 milímetros porque es justamente el trabajo que estamos haciendo. Entre los elementos que tiene es un extensor, este alesómetro tiene un extensor para llevarlo hasta 160 milímetros, que es ¿sí? Y hay que sumarle a todos los valores que tenemos 60 milímetros, ¿sí? 60 milímetros. Este extensor suma 60 milímetros a todos los tornillos, a todos los intervalos de las puntas de contacto de tornillos que estén en esta caja. Bueno, a mí me gusta colocar el alesómetro con apenas 1 milímetro de carrera, ¿sí? Lo que hago es colocar el reloj comparador hasta que haga una vuelta, 1 milímetro en este caso, y eso es más que suficiente para registrar medidas para abajo y medidas para arriba, ¿sí? Les recomiendo nunca apretar demasiado el cuello, ¿sí? El cuello o el ajuste acá para que no vaya muy apretado a transmitir, digamos, una presión sobre la punta de contacto. Lubricarlo, limpiarlo siempre bien. Las rueditas estas tienen que girar bien, tienen que estar sueltas, ¿sí? Porque eso es lo que te garantiza el movimiento que uno realiza para verificar la medida. Otro detalle, bueno, y para colocar la medida, si bien es cierto que vienen unas bases para colocar los micrómetros y realizar, digamos, la correcta transferencia de un elemento a otro, yo empleo, digamos, un poco más barato, empleo las manos. Lo pongo sobre la caja, lo pongo en medida, apoyo, lo dejo lo más concéntrico posible acá en la parte de atrás, ¿sí? Lo sujeto, digamos, a la punta de contacto, la sujeto contra el émbolo del micrómetro y lo que hago es pasear de esta forma contra la otra punta de contacto del micrómetro, ¿sí? Y lo que hago ahora es determinar, ¿sí?, qué tan lejos estoy en la medida. Entonces, en el reloj comparador lo que uno ve, a ver si se ve ahí un poquito el detalle, ahí, lo hacemos coincidir con el valor de 0, por ejemplo. Uno al realizar este movimiento, o sea, un movimiento que hace como una especie de arco, lo que uno hace es buscar el máximo y el mínimo que interpreta o que manda al reloj comparador. Entonces, para determinar la verdadera magnitud, colocamos ahí y lo que hacemos es pasearlo en la punta de contacto. Cuando obtenemos el valor máximo, ahí en ese punto, por ejemplo, que está coincidiendo con el 0, ¿sí?, de no coincidir, lo que hacemos es aflojar este pequeño tornillo acá y modificamos lo que es la escala. Esto es para dejar en medida. Para realizar la transferencia, por ejemplo, tenemos que medir un alojamiento y ver cuánto mide. Para mí, este instrumento es mucho mejor que un telescopín, por ejemplo, porque el telescopín
no te da una verdadera magnitud de que si estás tomando la real magnitud, porque tenés que tener mucha experiencia para saber colocar bien el valor, digamos, para saber colocar o saber la posición correcta del elemento. Con esto, al ir paseándolo o al ir sondeando justamente el alojamiento, te permite ver si estás bien, si no está cónico el alojamiento, y sobre todo si estás midiendo en el punto mínimo, en el punto máximo, digamos, si es el valor correcto. Para tomar la medida lo que hacemos es lo siguiente, vamos al torno ahora. Se coloca de esta forma, un poquito inclinado, cosa que primero ponga en contacto lo que son las rueditas, que esta es la parte que, digamos, puede ceder. Entonces lo colocamos en esta parte, apretamos y una vez que estamos adentro soltamos. Entonces ahí lo que hacemos es pasearlo, ¿eh? Ahí tenemos un punto. Si la agujita va hacia a más valor, digamos a valores más grandes, significa que es un valor pequeño, ¿sí? Si vemos que viene hacia valores menores, significa que la aguja se está poniendo en posición diagonal o en un ángulo muy chico o muy obtuso. Uno lo que tiene que tratar de lograr es que quede perpendicular a la línea de eje. Entonces, para lograr perpendicularidad, uno tiene que hallar el valor mayor. Llega ahí, ahí queda, ¿sí? 1 centésima más tiene la medida acá. Ahí estamos cruzados, digamos, tenemos una medida más. Volvemos a probar, venimos para hacia abajo, tenemos una medida más, o sea, estamos cruzados. Podemos tener como referencia también lo que son las líneas del torno de la bancada también. Por ejemplo, alineamos con lo que es la línea de fondo, ¿sí? Con la línea de fondo de acá del prisma de la bancada, alineamos lo que es el cuerpo del reloj del alesómetro, y también vamos a tener una medida muy cercana a que si nosotros la paseamos, ¿sí? Lo que se trata de hacer justamente es un arco, ¿sí? Un arquito pequeño, muy pequeño. Entonces de esa forma vemos que la aguja oscila entre valores máximos y mínimos, ¿sí? Cuando llegamos al valor máximo, o lo memorizamos o nuevamente aflojamos, lo hacemos coincidir con un valor que nosotros digamos podamos recordar, sacamos, ¿sí? Siempre aflojando, que sea la última parte es la punta móvil, digamos, la que tiene que salir, y después nos vamos nuevamente al micrómetro. Venimos nuevamente al micrómetro y lo que hacemos es ir apretando, regulando el micrómetro, apretando justamente las puntas de contacto, y vemos hasta que alcance la aguja el valor que nosotros determinamos que es el correcto. El alesómetro tiene esos detalles, digamos, que uno tiene que saber, digamos, es más sencillo saber si la posición que nosotros estamos buscando es la ideal, porque justamente el reloj comparador te da una magnitud de los valores en los cuales oscila. El telescopín, por ejemplo, no te permite tener una lectura de qué tan bien te va saliendo el diámetro, ¿sí? Solamente por digamos, por una apreciación en cómo te queda de rígido las puntas de contacto, pero en realidad no tenés ningún valor, no te dice ningún valor de qué tan lejos estás de la medida final. Y al igual que el telescopín, necesitas un medio de control. Un medio de control significa un micrómetro, en este caso el centesimal, para poder, digamos, sacar la verdadera magnitud o cuánto es lo que estás midiendo. El telescopín también es lo mismo. Si lo que hace el telescopín es que es un poquito más chico, un poco más práctico de hacer, más barato también, porque son menos elementos, pero igual necesitas un buen elemento de control. Como dijimos, es lo mismo también si uno tiene que sacar una medida de un alojamiento y transportarla a otro alojamiento. Bueno, es lo mismo, se saca la medida, me estaba olvidando, en lo posible, siempre que el salto, digamos, cuando uno va a colocar la punta de contacto, digamos, la regulación, para que no les aconsejo que les quede 1 milímetro, por ejemplo,
menos 1 milímetro de la medida, debido a que uno transmite mucha fuerza a través del eje que recorre el alesómetro al reloj comparador. A mí me gusta empezar a usar el reloj comparador cuando te quedan 3 décimas antes de llegar a la medida, ¿sí? Y esa es la única diferencia con el telescopín. El telescopín uno lo va regulando hasta que llega a un valor que uno considera que está bien, digamos, pero para eso hay que hacerle también el mismo movimiento. Hay que saber llevar el punto o dejarlo lo más perpendicular posible a las puntas de contacto con respecto al eje, ¿sí? Pero para eso hay que saber moverlo, saber más o menos cómo está la verdadera posición. En el caso del alesómetro, el alesómetro te permite que a través del reloj comparador vos puedas ver una apreciación, digamos, una verdadera magnitud de qué tan bien estás colocando el instrumento. Y si no, si tenés dudas, siempre podés alinear con respecto a las líneas de los prismas o alguna otra línea de referencia que tengas en el entorno, ¿sí? Eso también es otro elemento. Bueno, espero más o menos haber contestado las preguntas del alesómetro. Yo sé que faltan muchísimas cosas, pero trato de no extenderme porque si no se va a hacer bastante largo el video y a veces se hace un poquito engorroso. Capaz más adelante vamos a hacer algo especialmente a estas cosas, a estos instrumentos de medición, ya que tienen algunas cositas que son, digamos, sencillas de explicar o que son lógicas, digamos, pero a veces está bueno para hacer unas pequeñas consideraciones. Bueno, espero que les haya servido. Nosotros vamos a seguir un poquito más adelante y bueno, cuídense, nos vemos pronto.